Eh, Buenas, profesor, compañeros y público en general. En esta oportunidad nos tocó exponer al grupo 3 que está conformado por Roche Miranda, Neder Meneses y quien les habla es Yuri. En esta oportunidad nos toca exponer el capítulo 5 del libro Lógica, conceptos clave en filosofía, el cual se titula ¿Es la necesidad verdaderamente necesaria? Y a continuación, mi compañero Richard hará el resumen. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el resumen. Soy Richard Miranda y voy a empezar. Este capítulo presenta la rama de la lógica que trata de la necesidad y de la posibilidad. Al explorar tales cuestiones nos tropezamos con inquietantes problemas. Por ejemplo, ¿qué es más raro decir que Pepe no se ha casado es necesariamente soltero o decir que el enunciado todos los solteros son no casados es una verdad necesaria? Y si lo que es necesario es lo que no puede cambiarse, entonces el hecho de que una oración sobre mañana fuera verdadera, ayer significaría que lo que ocurra mañana no tiene más remedio que ocurrir. Mostraremos cómo esta cuestión está conectada con otra que dice que el enunciado P o no P expresa una innegable y por ello mismo necesaria verdad. 5.1. Ha de ser y podrá ser. Tengamos, por ejemplo, el enunciado. Karl Marx está enterrado en el mismo cementerio que Herbert Spencer. De hecho, ambos pensadores del siglo XIX están sepultados en el cementerio Highgate de Londres, pero podría no haber sido así. Por tanto, el enunciado que dice que Marx y Spencer están enterrados en un cementerio no es una verdad necesaria, porque tal enunciado podría haber sido falso. Si un enunciado es necesariamente verdadero, no hay podría que valga. Ahora bien, existe una conexión entre ha de ser, debe ser y podría ser. Si es necesariamente verdad que los humanos no son perros, entonces no resulta posible que para nadie ser a la vez un ser humano y un perro. Por ello, los operadores que se necesitan para la lógica modal, lógica de la necesidad y la lógica de seguridad son interdefinibles. Usaremos un cuadrado para simbolizar necesariamente y un rombo para representar posiblemente. Y así podemos escribir la siguiente expresión. Esto es, si se da A necesariamente, entonces no es posible que se dé no A. No existe la posibilidad de podría. Las verdades de la lógica no son solo verdaderas, son verdaderas necesariamente. En los comienzos de la lógica modal moderna se realizó un trabajo ingente acerca de lo que era y no era verdad necesaria. Las ideas básicas eran que cualquier verdad lógica era una verdad necesaria y que si se puede mostrar que una proposición se sigue lógicamente de una verdad necesaria, entonces tal proposición es también una verdad necesaria. Los dos modos de verdad que los exploradores de la lógica encararon nacían del ha de ser y el podría ser, la necesidad y la posibilidad. Después, los filósofos manifestaron también interés por otros muchos conceptos, tales como creencia, conocimiento y deber, y los trataron a sí mismos como modalidades. En consecuencia, lo que ahora se llama lógica modal abarca no solo los modos de verdad a los que nos hemos referido anteriormente, modos analíticos, sino también los modos epistémicos, el conocimiento y la creencia, y los modos deónticos relativos al deber, la obligación y el permiso. Hasta los años 1960, los filósofos no tuvieron la idea de combinar los métodos formales de la lógica modal con la antigua idea, aunque intuitiva, de los mundos posibles. Esta noción cobró gran relevancia en el siglo XVII, de la mano del filósofo alemán Gottfried Leibniz. En el discurso de los mundos posibles, lo que es posible en el mundo real se toma como real en el menos otro mundo posible. En general, si es posible que P en el mundo real, entonces existe al menos un mundo posible en el que P es verdadero. No solo contemplamos la verdad lógica como verdad necesaria, también contemplamos la consecuencia lógica como poseedora de una especie de inevitabilidad. Esto es lo que quiere decir la afirmación de que no es posible la premisa o premisas de un argumento válido sean verdaderos y la conclusión falsa. Si las premisas de un argumento válido son verdaderas, la conclusión ha de ser verdadera. En conclusión, si una argumentación parte de una verdad necesaria y ésta implica necesariamente algún enunciado, este enunciado es otra verdad necesaria. 5.2. De re y de dicto. Supongamos que Pepe sea no casado necesariamente.
Es decir, que dé lugar a una fórmula del siguiente tipo, que se leería necesariamente A. Pero para poder estar no casado o para detentar cualquier propiedad, Pepe tiene que existir. Por consiguiente, es una verdad necesaria que si Pepe tiene la propiedad de no estar casado, entonces existe. En símbolos, lo que estamos diciendo cobraría la siguiente forma. Y con ello, el que Pepe exista parece ser una verdad necesaria. Pero decir eso es una tontería, porque Pepe podría no haber nacido y de ese modo su existencia se ve al menos como no necesaria. Por suerte, hay una forma de resolver el problema. La forma a la que nos referimos supone reconocer que la modalidad de la necesidad puede referirse a oraciones, proposiciones o enunciados, o incluso a las cosas mismas. Decir que Pepe es necesariamente soltero es referirse a algo o a alguien de re. Por otro lado, decir que es necesariamente verdad que los solteros son no casados se comprende con facilidad que lo decimos acerca de una profesión y decimos de la profesión que es una verdad necesaria. En el curioso argumento expuesto anteriormente, una conclusión de re se presenta como derivación de una premisa de dicto, que si Pepe es soltero, entonces Pepe existe. Ahora bien, las conclusiones de re no se siguen necesariamente de las premisas de dicto. El principio n resulta posible cuando el operador cuadrado se interpreta como afectando a las modalidades de dicto, pero no. En cambio, cuando de modo ambivalente representa la modalidad de dicto en un lugar y la modalidad de re en otro. ¿Qué se quiere significar al decir que la oración, si Pepe es soltero, entonces Pepe existe, es una verdad necesaria? La oración anterior tendría que leerse como una afirmación de dicto, y esta afirmación da lugar a la proposición de que si Pepe es soltero, entonces Pepe existe, y esta proposición es una verdad necesaria. En cambio, resulta mucho menos plausible leer la anterior afirmación como una afirmación de rey. Consideramos ahora un ejemplo ya clásico, en el caso del espía más bajo. Evidentemente el espía más bajo es un espía, y esta afirmación plasma una trivialidad de modo que hemos de admitir que el espía más bajo es un espía constituye una verdad necesaria. Pero debemos andar con cuidado al pasar a una lectura de rey, si consideramos que el espía más bajo resulta ser Paco Corto. No por ello se transforma este en un espía de necesidad. Es decir, ser un espía no es una propiedad necesaria de Paco, aunque sí que constituye una verdad necesaria el que el espía más bajo sea un espía. Quien creía que decir algo acerca de propiedades esenciales de las personas y cosas del mundo contribuye a crear confusión. Por otra parte, aunque Quiné contemplara como problemáticos aquellos casos modales en donde aparecían modalidades de re, no existe ningún método general para traducir o transponer cualquier afirmación modal en modalidad de dicto. Los reparos de Quiné acerca de la metafísica de las propiedades necesarias son una cosa, y la aceptabilidad de la lógica modal y sus afirmaciones son completamente otra. Si esta línea de pensamiento es correcta, entonces mantener la claridad de las cuestiones en alcance modal contribuirá a evitar confusiones innecesarias. Las distinciones en los alcances modales pueden clasificarse apelando a la semántica de los mundos posibles. 5.3. Lo que será debe ser, o no, al oeste de la antigua ciudad de Atenas, y cercana a esta se encontraba la ciudad de Megara. Uno de los lógicos de aquella ciudad, Diodoro Crono, que vivió entre el siglo IV y el III a.C., nos legó algunos fragmentos verdaderamente intrigantes sobre el fatalismo, y esos fragmentos son los únicos que nos ha quedado de su argumento maestro sobre lo inevitable. Diodoro Crono quiso demostrar que lo verdadero ha de ser verdadero, tiene que ser verdadero y que lo posible es aquello que o bien es o bien será. En primer lugar, existen dos premisas halladas en los fragmentos atribuidos a Diodoro. En la primera premisa tenemos que todas las verdades pasadas son verdades necesarias. Y en la segunda premisa tenemos que lo imposible no se sigue de lo posible. Supongamos que mañana un meteorito aterriza en el desierto de Gobi, sin hacer un daño excesivo y espantando unas pocas cabras. Si la suposición es verdadera, parece que ayer también sería verdad que el meteorito habría de aterrizar en el desierto. Pero si esto es así, hay algo que es verdadero en el pasado, y como hemos dicho, en virtud de la primera premisa, es además una verdad necesaria. Ahora bien,
Si es una verdad necesaria que el meteorito aterrice mañana en el desierto, entonces no resulta posible que mañana no aterrice un meteorito en el desierto. No obstante, dada P2, que vendría a ser la segunda premisa, podría parecer que con estas disquisiciones perdemos el tiempo, incluso al considerar el caso, porque suponer que el meteorito no aterriza en el desierto significa considerar que no era verdad el ayer que mañana aterrizará un meteorito en el desierto. Pero de acuerdo con la primera premisa, las verdades pasadas son necesarias. Por lo tanto, nuestra especulación de que el meteorito podría ser desviado de su curso y no caer en el desierto no puede constituir ningún argumento sobre el tema de la posibilidad. Este puzzle ha intrigado al personal desde que fue formulado. Se ha dicho a veces que Aristóteles tenía una buena solución para el problema. Concretamente, abandonar lo que llamamos el principio de bivalencia, que todo enunciado es bien verdadero o falso. El argumento maestro es uno de los argumentos entre un par de ellos que arroja dudas sobre la posibilidad de un futuro abierto. El otro miembro del par conocido como argumento de la batalla naval es del propio Aristóteles. Para estos pensadores, el tema de si el pasado es necesario o si es posible cambiar el presente se refiere a lo que el poder del ser humano es capaz de llevar a cabo. Ahora bien, los filósofos y los físicos no conocen con seguridad si la alteración del pasado constituye una posibilidad física o lógica, pero es el conocimiento de la inevitabilidad o inalterabilidad lo que parece ser el núcleo del pensamiento antiguo sobre la necesidad del pasado. Lo que hace necesario el pasado en ese sentido es precisamente que los sucesos del pasado ya han ocurrido y como tales no pueden alterarse en sentido alguno. Los problemas planteados por esos argumentos se basan en considerar si existe o no alguna perspectiva de que haya un futuro abierto, dada la inmutabilidad del presente y del pasado. La moderna noción de necesidad explorada a través de los ejemplos sobre mundos posibles y el razonamiento lógico-modal es una criatura diferente de las nociones de inalterabilidad e inmutabilidad que antes hemos expuesto. Pero, ¿cuál es la noción moderna de necesidad? Los estudiosos del tema parecen haber atacado ambos problemas a la vez. Un buen planteamiento es lo que puede dar una buena respuesta. Las técnicas modales son inútiles, no, son útiles y valiosas, pero incluso con ellas se ha dicho poco acerca de lo que la necesidad lógica y la metafísica pueden ser. La sensación de desconocimiento del fondo del asunto ha llegado al ser de tal manera que la literatura sobre el tema parece ser expresión del encogimiento de hombros y del movimiento de cabeza, como señales de falta de solución. Pero antes de confirmar del todo este diagnóstico, vamos a argumentar que existe un uso inocuo del instrumento de los mundos posibles, que sirve para explorar los distintos tipos de posibilidad y necesidad. Tipos de posibilidad. El cuadrado y el rombo, que representan necesariamente y posiblemente, respectivamente, no son operadores veritativos funcionales. Más allá de la oscuridad de que la inmersión en el argumento maestro pueda producir, nosotros creemos que cuando P es verdadero, necesariamente P puede ser falso. María y Juan se disgustaron porque llovió el día de su boda. Estaban disgustados porque el que lloviera ese día era una verdad necesaria. Después de la boda, Juan era feliz por haberse casado con María. Aunque es necesario que si Juan está casado con María, entonces Juan está casado. Es contingente, no necesario. Tanto el que Juan se casase con María como el que se sintiera feliz por haberse casado, las necesidades no son cosa de buena o mala suerte, pero las contingencias sí. Como apuntábamos anteriormente, los significados de los operadores modales son bastante flexibles. La mayor parte de la lógica modal se centra sobre las modalidades dialécticas de verdad y falsedad en determinado mundo posible, a menudo ejemplificadas con casos de la ciencia ficción. Pero estos mundos proporcionan comprensión acerca de las características del mundo real, aunque se presenten como carentes de cualquier conexión casual con el mundo en que vivimos. Los esencialistas modales argumentan que cualquier mundo posible existe de igual manera que el mundo real. Otros teóricos piensan que los mundos posibles hacen referencia a conjuntos de proposiciones, ficciones, imágenes o a simples maneras de hablar. El mundo real no se limita a la Tierra y al sistema solar, sino que lo abarca todo en el universo. Cosas que pueden ocurrir en el universo pero que no ocurren. Son cosas que pueden ocurrir en algún otro mundo posible. En estos mundos posibles no ocurre que una misma oración sea verdadera y falsa a la vez. Por tanto, no son mundos lógicamente imposibles.
Y ya que son, al menos lógicamente, inconsistentes, todos esos mundos pertenecen al conjunto de los mundos lógicamente posibles. Es de entre esos mundos posibles de donde se extraen alternativas a nuestro mundo real. Lo que vamos a decir ahora tiene que ver con lo que es posible o imposible desde el punto de vista de distintos tipos de posibilidad: física, jurídica, práctica y causal. Veamos. Juan llega con tiempo de sobra a la parada del autobús y espera con impaciencia. Piensa, no es posible que yo haya perdido el autobús. Si fuera realmente imposible que Juan hubiera perdido el autobús, tal circunstancia podría explicarse echando mano de un conjunto de mundos que se agruparían en torno al mundo real. Para que el pensamiento de Juan fuera verdadero, el mundo real tendría que formar parte de un conjunto de mundos W mayúscula, y en cada uno de ellos tendría que ser verdad que Juan no ha perdido el autobús. Partiendo de nuestra anterior definición de necesariamente y posiblemente, dado que un conjunto de mundos B mayúscula y un particular mundo W minúscula que pertenece al siguiente conjunto. El pensamiento de Juan en una instancia es de: no es posible que A es verdadero en W minúscula. Sí, para cualquier mundo W minúscula en W mayúscula. No es A en W minúscula. Identidad y necesidad. Como pudimos ver anteriormente, existe un argumento modal que se opone a que el significado de un nombre pueda venir dado por una descripción. Los filósofos que rechazan el descriptivismo aceptaron, por otro lado, la interesante tesis de que los enunciados de identidad, cuando son verdaderos, son necesariamente verdaderos. Si el principio de autoidentidad es como cualquier otro principio lógico o matemático, estará enunciando una verdad necesaria. Como vemos en la siguiente expresión, necesariamente todo X tiene la característica de que X sea igual a X. Desde aquí supongamos que una cosa tenga dos nombres diferentes, ya que es necesario que cada cosa sea ella misma. Bob Dylan será necesariamente idéntico a Robert Zimmerman. Reflexionamos sobre los nombres de las cosas, en este caso, géneros naturales, como sal. La cosa llamada sal, en el lenguaje natural cotidiano, es cloruro de sodio. Cuando decimos la sal es cloruro de sodio, estamos pronunciando una verdad necesaria, aunque la constatación científica del hecho cueste lo que cueste. Por otra parte, constituye un hecho simple de la teoría lingüística el que la sal se llame sal en castellano. El término sal viene de la palabra latina del mismo nombre, y en griego se denomina als. La sal, gema mineral, se llama también alita, que como vemos viene del griego. Por tanto, el cloruro de sodio podría haberse llamado alita. Sin embargo, sal y alita no son solo la misma cosa que el cloruro de sodio, sino que son necesariamente cloruro de sodio. Porque recordemos, si un enunciado de identidad es verdadero, es necesariamente verdadero. 5.6. Epistemología, metafísica y significado. Multitud de filósofos han pensado a través de la historia que lo que es necesariamente verdadero puede descubrirse a través del razonamiento, pero que no depende de avatares históricos y no puede encontrarse mediante investigación empírica. Para estos filósofos, el que este descubrimiento sea independiente de la experiencia sensorial y de la investigación empírica lo transforma en una señal de identidad de las verdaderas necesarias. Este tipo de descubrimientos se llaman a priori. Aquellos a los que sigue empíricamente se llaman a posteriori. Estos términos pertenecen en la teoría del conocimiento o epistemología. Que algo sea necesario es un hecho acerca de cómo es el mundo. Estos hechos se llaman normalmente metafísicos. En metafísica, los hechos necesarios se distinguen de los hechos contingentes, los cuales son aquellos que ocurren, pero que podrían no haber ocurrido. Quiné, en su clásico ensayo de 1951, Two Dogmas of Empiricism, parece no hacer distinción entre lo a priori y lo necesario. Sin embargo, discute lo que ha venido a llamarse la tercera distinción entre oraciones que son verdaderas en virtud de los significados de las palabras que contienen, y aquellas otras cuya verdad no depende de los significados de los términos. Las tres distinciones que hemos presentado, contingente necesario, a priori a posteriori y analítico sintético, son exhaustivas y excluyentes.
¿Por qué resulta entonces fácil confundirse al hablar de cosas tan bien delimitadas? Uno de los problemas que surge es la relación entre lo que constituye el caso en el mundo y la verdad de las oraciones. La dificultad en esclarecer este punto significa que nosotros nos movemos fácilmente de expresar algo acerca de las proposiciones a pensar algo sobre las cosas del mundo y viceversa. Un síntoma de esta dificultad está en la propia palabra hecho, pero el decir que algo es un hecho puede ser un modo de decir que algo ocurre en el mundo, algo del mundo que hace de determinada oración verdadera. Esta manera corriente de expresarse facilita la confusión al hablarse acerca del mundo. Por un lado, con el hablar acerca de proposiciones, pensamientos, oraciones y palabras por el otro. Si asumimos que el único modo de saber si una proposición es analítica o en cambio un estado de hechos es necesario, es el conocimiento a priori. Entonces resulta fácil pensar que analítico, necesario y a priori son términos casi interminables. Pero desde un análisis más cuidadoso, ya resulta más difícil pensar que cada oración verdadera ha de corresponderse con algún hecho del mundo. Como ya se indicó en el capítulo sobre la verdad, este puzzle proporciona razones para dudar de que la verdad de una proposición determine siempre un hecho de que sea correspondiente. Estos problemas ante la noción de hecho nos hacen ver que tal noción es tan ambigua como la noción de necesidad, y es que ambas exhiben su ambivalencia, ya que pueden aplicarse tanto a enunciados, proposiciones y oraciones, como también, y por otra parte, a las cosas del mundo. A continuación le daré el paso a mi compañero Neder Meneses para que explique los aspectos interesantes. Así es, gracias compañero. Veamos acá algunos puntos. Una de las cosas interesantes, por ejemplo, ¿no?, el entender que la lógica modal abarca no solo los modos de verdad, o sea, modos aléticos, sino también a los modos epistémicos del conocimiento y la creencia, y los modos deónticos relativos al deber, a la obligación y al permiso. Otro punto es, ¿no? Quiné explica acerca de la metafísica de las propiedades necesarias, son una cosa, y la aceptabilidad de la lógica modal y sus afirmaciones son completamente otra. Si esta línea de pensamiento es correcta, entonces mantener la claridad en las cuestiones de alcance moral contribuirá a evitar confusiones innecesarias. Las distinciones en los alcances modales pueden clasificarse apelando a la semántica de los mundos posibles. Otro punto, por ejemplo, ¿no?, la moderna noción de la necesidad, explorada a través de los ejemplos sobre mundos posibles y el razonamiento lógico modal, es una criatura diferente a las nociones de inalterabilidad e inmutabilidad que antes hemos expuesto. Pero, ¿cuál es la noción moderna de necesidad? La pregunta es mucho más fácil de plantear que responder. Los estudios del tema parecen haber atacado ambos problemas a la vez. Un buen planteamiento es lo que puede dar una respuesta, una buena respuesta a ello. Otro punto, las técnicas modales son útiles y valiosas, pero incluso con ellas se ha dicho poco acerca de lo que la necesidad lógica y la metafísica pueden ser. La sensación de desconocimiento del fondo del asunto ha llegado a ser de tal naturaleza que la literatura sobre el tema parece ser expresión del encogimiento de hombros y del movimiento de cabeza, como señales de una falta de solución. También recordar que el principio de identidad, ¿no?, si un enunciado de identidad es verdadera, es necesariamente verdadero. Otro punto, ¿no?, es sobre las verdades necesarias. Si a cualquiera de nosotros lo sorprende que la verdad necesaria puede depender de avatares históricos o que puede depender de los hallazgos de la investigación científica de la ciencia empírica, sepamos que no estamos solos. Multitud de filósofos han pensado a través de la historia que lo que es necesariamente verdadero puede descubrirse a través del razonamiento, pero no depende de avatares históricos y no lo puede encontrarse mediante investigación empírica. Para estos filósofos, el que este descubrimiento sea independiente de la experiencia sensorial y de la investigación empírica, lo transforma en seña de identidad de las verdades necesarias. Este tipo de descubrimiento se le llama a priori, para distinguirlo de aquellos en las que es necesaria la experiencia, es decir, de aquellos a las que se llega empíricamente o a posteriori. Otro punto, ¿no?, es entender que descubrimiento o cognoscibilidad son términos que apuntan al modo mediante el cual descubrimos o conocemos algo. Estos términos pertenecen a la teoría del conocimiento o epistemología. También, ¿no?, otro punto es que en metafísica los hechos necesarios se distinguen de los hechos contingentes. Hechos contingentes son aquellos que ocurren, pero que podrían no haber ocurrido. Otro punto es las tres distinciones que se ha presentado en el tema: contingente, necesario, a priori, a posteriori, analítico, sintético, son exhaustivas y excluyentes. Por tanto, cualquier oración o proposición
O será analítico o será sintético, pero no de ambos tipos. Cualquier estado de hechos en el mundo será o necesario o contingente, pero no ambos modos. Y cualquier situación capaz de ser conocida será bien cognoscible o a priori, o bien cognoscible empíricamente, a priori, pero no de ambos modos. A continuación, veremos los aspectos en desacuerdo. Le daré paso a mi compañero Luis. Gracias, compañero. Los aspectos en desacuerdo. El primer aspecto sería que en desacuerdo es que el autor pone ejemplos un poco confusos y enredados, como en el caso del ejemplo del espía más bajo, que puede confundir al lector. Y el otro sería que el autor usa en repetidas ocasiones una misma palabra, y esto puede marear a un lector que no esté bien instruido en estos temas. Por ejemplo, en este conjunto de mundos agrupados alrededor de determinado mundo, se llama normalmente conjunto de mundos accesible desde el mundo en cuestión. Existen acceso a ellos que son alternativas de tal mundo, precisamente porque lo que es necesariamente verdadero en ese mundo determinado es en ellos también verdadero. Gracias.